Olá, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Les traigo hoy, no es una predicación en sí, no es un sermón bien estructurado, no, es una reflexión que espero cause impacto en tu corazón. La Biblia está llena de enseñanzas, pero a veces se nos olvida de que a la Biblia la forman pequeños versículos que por buscar tesouros ocultos los leemos y no los aprendemos, ni los asimilamos. Es el caso de ese versículo que vamos a comentar hoy. El título de esa reflexión es un versículo, 4 reglas. Espero que já tenha tu Bíblia aí a tu lado. Se não, vê por ella. Vê por um caderno, uma pluma. É melhor apontar. Sempre na igreja eu comento a los líderes de grupos pequeños que recibem sua lección a cada domingo para dar en la semana. Les digo, tome nota porque muitas coisas que van a escuchar no están en tu material de estudo bíblico. Mejor tome nota, por favor. E é o mesmo nessa ocasião. Agarra uma pluma, caderno, uma hoja, Bíblia, claro, e vamos começar. E empiezo com o versículo que vamos a elucidar nessa ocasião. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 13. O passagem é muito claro, muito direto, diz assim: velad, estar firmes en la fé, portaos varonilmente e esforçaos. Por isso é um versículo e 4 regras. Antes de entrar de lleno em a matéria, um pouco de contexto. Pablo estabelece a igreja em Corinto, Grécia, entre os anos 50 e 51. 50 e 51. Sabemos que a segunda de Coríntios, na verdade, é a terceira. Porque entre a primeira e a segunda há um cambio muito drástico. Algo passou aí. Algo passou. Os teólogos dizem que a segunda de Coríntios, na verdade, é a terceira, porque dá resposta a muitas perguntas que não estão na primeira. Então, houve uma carta, seria a segunda de Coríntios, a carta perdida de Pablo, e uno se pergunta por que essa carta não está na Bíblia. Bueno, a palavra diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus, verdade? E alguns teólogos afirmam que a segunda de Coríntios foi de Pablo, não foi inspiração divina. Foi ele enojado e regañando a igreja em Corinto, porque se estava desvirtuando a igreja. E por isso, os teólogos assumem que a segunda de Coríntios, que la conhecemos hoje, seria a terceira. E a segunda desapareceu porque não tinha caso estar aí, porque não era inspiração divina, era inspiração de Pablo. Pero seja como seja, assim estamos bem. 1 de Coríntios, 2 de Coríntios. Para 1 de Coríntios traz essa enseñança e traz esse versículo 13 do capítulo 16. Velad, estar firmes en la fé, portaos varonilmente e esforçaos. Já les comentei, a igreja allá foi fundada entre os anos 50 e 51, por supuesto, depois de Cristo, no segundo viaje missioneiro de Pablo, e funda a igreja em 52 e escreve essa carta em 56. Pablo funda a igreja em Corinto em seu segundo viagem missioneiro. Passam os anos e então Pablo se vê obrigado a escrever essa carta, uma carta doctrinal e pastoral no ano 56 depois de Cristo. Que era Corinto? Corinto era uma cidade muito importante, das mais importantes daquela época, uma cidade comercial. Controlava grande parte da mercancia que se trasladava de Oriente a Ocidente e ao revés. Por lo tanto, uma cidade muito rica, mas também uma cidade muito imoral. Su deusa, digamos assim, su principal deusa era Afrodita, a deusa do amor. E é por isso que no templo de Afrodita havia mais de 1000 prostitutas, que, segundo a cultura, quanto mais fértil eram as prostitutas, mais fértil seria a terra, ou seja, um jogo muito perigoso de desejo e sexo desenfrenado. Bueno, essa era Corinto, uma cidade muito hermosa, pero muito perversa, muito perversa. Pablo escreve a carta como um manual do proceder cristiano, porque a igreja estava deixando levar justamente por as circunstâncias
e por la cultura dessa cidade. Estava deixando levar. E em um solo versículo, podemos encontrar quatro instruções que serviram para eles há 2000 anos e nos servem a nós para hoje, em 2022. A palavra não cambia. A palavra de Deus é viva e eficaz, verdade? Não cambia. Por lo tanto, há instruções, há quatro quatro mandatos, digamos assim, pero de enseñança de vida. A primeira é uma palavra, velar. Vela, empieza o versículo com velad. Que é velar? Velar é estar alerta, cuidar solicitamente. Significa estar despierto mientras outros duermen. A palavra diz, despierta tu que duermes. Não sempre é uma conotação espiritual, mas também tem uma conotação de vida, porque os que se duermen, pues pecan, entre comillas, os que se duermen pecan. Os que deixam de vigilar, pecan. Os que preferem estar sem fazer nada a estar na casa de Deus, pecan. Isso los llevará a uma lejanía del Senhor e então los llevará al pecado. Velad, empieza com isso. O Salmo 121 diz assim, Salmo 121, versículo 13 e versículo 4. Não dará tu pé a resvaladero, ni se dormirá el que te guarda. E aqui, não se adormecerá, ni dormirá ele que guarda a Israel. Significa que Deus nunca se dorme, Ele está cuidando de todo o tempo, mas Ele espera que tu também hagas isso. Não é só Ele, é tu trabalho também. De hecho, eu sei muito bem o que é ter Deus assim, Deus que nos cuida. Há muitos anos, na cidade onde cresci, Goiânia, em Brasil, houve derrame nuclear na cidade. Uma cápsula de césio 137 foi rota e então esparciu radioatividade por toda a cidade de Goiânia, que é a capital de um estado em Brasil. É um estado com muito ganado, um estado muito hermoso, mas a capital foi contaminada com essa radiação. A cidade foi condenada, assim de pronto, não quero ser larga a história, mas a cidade foi condenada. Me acordo que cerraram as fronteiras, estávamos dentro, não podíamos sair, quem estava fora não podia entrar. Foi mais de um ano assim. E a cada dia, a Comissão Nuclear Brasileira fazia medições com contador Geiger em las calles. Te topavas com científicos com essa roupa anti-radioatividade, com a máscara e o contador Geiger, perdão. Pero sabe que nessa cidade há muitas igrejas cristianas. Muitas. Pode encontrar em uma sola calle 5, 6, 7 igrejas cristianas, em uma sola calle, de diferentes denominações, e não há luta, não há pelea. Cada quem colabora para que o reino de Deus se engrandeça, não? Não há pelea, não há celos, não há. É uma cidade muito bendecida, digamos assim, porque está entre montanhas, a cidade, e os cristianos subem essas montanhas e oram por a cidade que está abaixo. O que estou dizendo, lo vivi eu em carne própria, sou testigo do que estou falando. Pois passou o tempo e não cumpriu, passou um ano mais ou menos, e então o diretor da Comissão Nuclear Brasileira, todos os dias ia à tele, à tarde, e dava o índice de radioatividade por distintas zonas da cidade. Como aqui em Ciudad de México se dá o índice IMECA, não, de contaminação ambiental, allá era o índice de contágio nuclear, de radioatividade. Pois chegou um momento em que ele se parou em frente à câmara e disse, não sei como explicar isso, mas o dia de ayer o índice era tanto e hoje nesta zona não há nenhum índice, não há nenhuma medição. E declarou Goiânia uma cidade aberta. Haviam declarado que a cidade estaria contaminada 150 anos, não ia crescer nada na cidade. Pois hoje, passado tantos anos, é a cidade com melhor qualidade de vida do país. A cidade com mais áreas verdes do país. E assim podia falar muitas coisas, verdade? Mas sabe o que me chamou a atenção, e a todos, o diretor da Comissão Nuclear Brasileira dizia, cada vez que eu saía do hotel, eu encontrava grupos de pessoas nas esquinas orando a seu Deus. Então, e dijo ele, se vocês creem no milagro,
pues crean más. Y si no han creído, empiezan a creer, porque Dios limpió a esta ciudad. No hay ningún rastro de contaminación, nada. Una ocasión fuimos ahí, mi esposa y yo, y un parque hermoso, hermoso el parque, un lago, niños corriendo, una vida normal. Quien no conoce la historia no pudiera creer lo que había sucedido. Entonces, en ese parque hay un pequeño monumento, pero muy pequeño, con una placa. Y ahí tomé una foto con mi esposa y le pregunté, mi amor, ¿sabes dónde estás parada? Y me dijo, no. Le dije, estás parada en el epicentro del desastre nuclear en Goiânia. Aquí fue. Y todo el lugar hoy es un parque. Entonces, por eso les digo, yo sé muy bien lo que es hablar de un Dios que vela por nosotros, que nos cuida de toda la tragedia que pueda venir. Él tiene el control. Yo siempre he dicho, aquel que creó el universo todavía lo gobierna y lo hace muy bien. Por lo tanto, velad. Velad es despertar. Significa estar despierto mientras otros duermen. Viene la segunda instrucción de ese versículo. Estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Significa tener fe más que un acto de creer, es creer sin reservas. Porque hay personas que tienen fe. Yo creo en que me siento en esa silla y yo tengo fe que me va a sostener. Yo tengo fe en que entro a mi carro y va a aprender. Esa es una fe diaria, pero no sirve de mucha cosa. Pero la fe que habla aquí es una fe más allá del conocimiento humano y científico. Estar firmes en la fe es creer sin reservas. Creer sin reservas. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la mejor definición de fe que hay en la historia y está en Hebreos 11:1. Una fe limitada no puede y definitivamente no debe estar o existir en medio de un pueblo que sirve a un Dios cuyo poder no conoce ningún límite. Es la fe de Abraham. Curiosamente, el Señor promete un hijo a Abraham. Abraham intenta ayudar a Dios, tiene un hijo con una egipcia. Toda la historia, nace Ismael. Después, cuando Ismael cumple 14 años, nace Isaac, ahí sí, hijo de Abraham con su esposa, con Sarai. Y ya sabe lo que pasó. Sarai habla con Abraham que ya ese niño, el otro ya no puede estar ahí. Abraham lo saca al desierto con la egipcia Agar. Y de Agar y de su hijo Ismael salen los árabes hoy en día. Y es por eso que ahí está el problema de árabes y judíos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero de Ismael salen los árabes. De Isaac, el hijo de la promesa, salen los judíos. Llegó un momento en que Isaac tenía 22 años de edad y Jehová dijo, entrégame a tu hijo. ¿Por qué dicen que Abraham es el padre de la fe? Bueno, porque antes de todo eso, Jehová le dijo, deja tu casa, tu parentela, tu fortuna, tu imperio en Ur de los caldeos y ven conmigo, yo te diré dónde ir. Es necesario una fe sobresaliente para dejar todo y seguir a Dios, quién sabe dónde. Abraham no sabía. Pero hay algo más que demuestra su fe. El Señor le pidió a su hijo. Abraham nunca reclamó. Pero en el día del sacrificio, Isaac tenía 22, no era un niño, como vemos en expositores bíblicos y dibujos. No. Isaac tenía 22 años de edad, era un joven fuerte. Y sin embargo sigue a su papá. Isaac hace una pregunta, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta fue, hijo, Jehová Jireh, ¿no? O sea, Dios proveerá. Lo más curioso es que, ¿por qué Isaac hace la pregunta? Porque Isaac estaba cargando la leña para el sacrificio. En ese tiempo, cuando tú veías un corderito cargando leña, era porque él sería inmolado ahí. El cordero cargando el elemento de su propio sacrificio. ¿Sí me explico? Por eso Cristo cargó la cruz. El Cordero de Dios cargando la madera de su propio sacrificio. Isaac cargaba la madera, subiendo con su papá.
Y Isaac pensó, ¿dónde está el cordero? Y se dio cuenta, yo estoy cargando la madera, yo soy el sacrificio. Y preguntó, papá, ¿y el cordero? Y la respuesta fue fantástica, Jehová proveerá. Subieron, armaron. Su papá le dijo, ahora cuesta porque tú eres sacrificio. O sea, Abraham podría haber pensado, Señor, es el hijo de la promesa, tú me lo diste y lo voy a matar. Sin embargo, hay una frase que todos pasan por alto en eso. Cuando Abraham estaba subiendo con Isaac para el sacrificio, Abraham dijo a los siervos que quedaron abajo, yo y el niño regresaremos. Bueno, ya no era un niño, pero todos los papás ven a sus hijos como niños todavía. Y se bien es cierto que había eso de edad en Israel, en aquel entonces la mayoría se alcanzaba los 30 años. Por eso Cristo empieza a predicar a los 30 años de edad. Si hubiera empezado a los 29, nadie le seguiría. Escultura, ¿verdad? Escultura. Isaac tenía 22, entonces era considerado un niño. Y por eso Abraham dice a sus siervos, yo y el niño regresaremos, pero caminando. El original dice, regresaremos caminando. Significa, no lo voy a cargar su cuerpo, aunque yo lo mate, Jehová lo va a resucitar. ¿Sabe qué es eso? Fe. Fe. Donde lo imposible se hace posible. Pero algo me llama la atención. Cuando subieron para el sacrificio, pasaron por ese lugar y no había nada, ni nadie. Pero en el momento en que Abraham decide sacrificar a su hijo y levanta el cuchillo, el ángel le dice, no hagas daño al niño, conocemos tu fe. Y en ese momento hay un ruido detrás de ellos, Abraham se voltea y por donde él había pasado, había un cordero que se había enredado en las ramas de un pequeño arbusto. ¿Cuál cordero? Ese cordero no estaba ahí antes. Pasaron por ese mismo lugar minutos antes y no había ningún animal. ¿Sabe qué es eso? Y eso sucede cuando cruzas la línea de fe. Hay una línea de fe. Y Dios, escuche eso, Dios te provee atrás, nunca adelante. Porque si Dios te provee adelante, no será por fe, será por vista. Será por vista. Cuando hace 12 años que mi esposa y yo fundamos Gracia y Paz, Dios nos mostraría dónde estamos hoy. Sería fácil, pero no. Es, abre una iglesia sin ningún recurso. Abre la iglesia, es dar el paso de fe. Abraham cruzó la línea de fe y entonces Dios provee atrás. ¿Sabe por qué? Porque los recursos siempre siguen a la visión y a la fe. Te voy a repetir, pon tu corazón eso. Los recursos siempre siguen la visión y la fe. Por eso Jehová te provee atrás, nunca adelante. Porque si es adelante, es por vista, no por fe. Tienes que cruzar la línea de fe. Estar firmes en la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿por qué vas a creer en algo que no existe? Pero Dios sí existe, Dios es real. Dios es real. Por lo tanto, primera instrucción, velar. Segunda instrucción, estar firmes en la fe. Porque acuérdate, los recursos siguen a la visión, no al revés. No al revés. Tercera instrucción. Tercera regla, diría yo, ¿no? Portaos varonilmente. No significa solo hombres aquí. No es un género, es una actitud. Significa esforzado, valeroso y firme. Son características de un verdadero cristiano o cristiana. La Biblia está llena de referencias como esta. Primero de Samuel 17:40, la palabra dice así. Y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Por supuesto, hablamos de David. Hay mucho que hablar, no tenemos tiempo ahora, pero ¿por qué David escoge 5 piedras en ese arroyo que todavía existe? Ese arroyo todavía existe. ¿Por qué escoge 5 piedras? Porque David sabía que Goliat tenía 3 hermanos y estaba su papá también ahí, entonces eran 5 gigantes. Por eso escoge 5 piedras. He escuchado predicaciones donde se dice que, pues que David todavía no confiaba mucho en Dios y por eso escoge 5 piedras, porque si se equivoca en una, tiene la otra, nada que ver. David escogió 5 piedras, 1 para cada uno de los varones de la familia de Goliat. Él le dijo, yo tumbo el primero.
Y si el papá entra, yo lo tumbo también. Y los hermanos también. Por eso 5 piedras. El niño tenía más fe que todos los demás que estaban ahí. Les comenté que ese arroyo todavía existe. Es un arroyo que por ahí pasa para llegar al valle de Ela, donde fue la batalla en David y Goliat. Pasa algo muy curioso allá. Según la ley cultural en Israel, tú no puedes llevar nada del país. O sea, claro, vende, puedes comprar algo en una tienda, es legal, ¿verdad? Pero no puedes llevar nada de lo que está alrededor, naturaleza, algo ilegal, no lo puedes llevar sin permiso. Entonces en ese arroyo paran muchos camiones de turistas, ¿no? y claro, se emocionan porque están ahí en el arroyo de donde David sacó la piedra que derribó a Goliat, porque lo derribó, no lo mató, acuérdate. Lo dejó tonto, por eso David lo degolla. Bueno, esa es otra historia, pero los turistas siempre quieren llevar una piedra de ese arroyo, una piedra. Los guías dicen, mira, no se puede llevar piedras porque está prohibido. Y entonces hay guías que dicen, ok, rápido, agarra una. Haz cuenta que yo no vi. Entonces el turista corriendo agarra una piedra y claro, da una propina al guía que lo dejó robar la piedra del arroyo donde David agarró su piedra para derribar a Goliat. Entonces cada turista agarra una piedra y muy en secreto, muy rápido, porque nadie puede ver. Cuando los camiones de turistas salen de ese valle, del otro lado entran camiones con piedras. Camiones enormes. Llegan al arroyo y voltean y llenan otra vez de piedra. Es todo un juego. Es todo un juego. Los turistas no saben, pero se llena cada 2 días. Hay camiones que entran y llenan el arroyo otra vez de piedra para que los turistas pasen por esa situación. Bueno, David corre al campo de batalla. Bueno, hay una predicación mía sobre esa batalla. Está en el YouTube de la iglesia. Búsquenla. Yo creo que vale la pena. Fui ministrado cuando Dios me dio ese sermón. Espero que tú también. Pero es esto. Es un niño de 12 años portándose varonilmente, ¿no? El único que podía dar batalla a Goliat. Era el rey que no quería batallar. Curiosamente, medía 1,82. Saúl era alto para la cultura judía, que era el varón promedio era 1,65, 1,70 cuando mucho, pero Saúl medía 1,82, destacaba. Era el único que podía dar batalla a Goliat, no vencerlo, pero al menos dar batalla. La cosa es, hermana, cuando tú no haces lo que tienes que hacer en Dios, otro tendrá que hacer por ti. Y fue así con David. Sabemos cómo terminó la historia, bajó el valle de Ela, correu, Goliat não correu al campo de batalha, caminhou, para empezar se levantou, estava sentado. ¿Por qué alguien con más de 2,45 metros necesitara a un escudero? ¿Sabe por qué? Porque Goliat padecía de acromegalia. Acromegalia es gigantismo, así se conoce gigantismo. Es una enfermedad que con el tiempo debilita tus huesos y debilita tu visión. Por eso Goliat estava casi ciego, já não veía muy bien. Por eso un escudero. Porque estava sentado, porque la acromegalia, o gigantismo, debilita los huesos también. Cuando David corre hacia él, Goliat menciona, ¿acaso soy yo perro para que vengas contra mí con palos? ¿Cuál palo? Traía una onda en la mano, porque já não veía bien Goliat. Bueno, esa es la predicación, es otra historia. Pero aquí es portaos varonilmente. David tumba a Goliat, lo degolla con su propia espada, por eso el saco pastoril, muy grueso, pone el saco en la lámina, la misma espada. David arrastró la espada de Goliat, que era pesadísima, puso en su cuello, él desmayado, con la piedra ahí, y lo degolla poco a poco, brincando sobre la espada, lo degolla, lleva la cabeza de Goliat 3 días arrastrando hasta un lugar llamado Jebús. Jebús significa lugar de guerra, es una ciudad. Essa mesma ciudad, David la conquista con Dios rey y la transforma en Jehová Shalom, que es Jerusalén hoy en día, a Jerusalén. Pero frente a Jebús había una pequeña elevación. Yo sé que cantamos el himno, ¿no? En el Monte Calvario y todo eso, pero no vas a encontrar en la Biblia la expresión Monte Calvario, porque no era un monte ni una montaña, era una pequeña elevación
que tenía estacas, y en esas estacas se clavaban las cabezas de los enemigos vencidos. Era una tradición. Por eso David degolla a Goliat, arrastra su cabezota, que era inmensa, por 3 días, llega a Jebús, encuentra una estaca y la pone ahí, la cabeza de Goliat, mirando hacia la ciudad. Ahora dime tú, obviamente con el tiempo la carne cae. ¿Qué es lo que queda clavado ahí? La calavera de Goliat, que era inmensa. A partir de ahí, el lugar ganó el nombre de Calvario, Gólgota o Cranión para los romanos. No es que el lugar se parece a una calavera, no es así. Simplemente es por la cabeza de Goliat que fue clavada ahí. El nombre del lugar fue, a partir de ese entonces, Cranión para los romanos. Gólgota, Calvario, y es la historia del nombre que tiene lugar. Lo que más me impresiona es que un lugar dedicado a la derrota, Cristo muere ahí y le transforma el lugar en lugar de victoria. Porque todo lo que Cristo toca, trastoca y transforma. Te transformó a ti y me transformó a mí también, ¿verdad? Pues alabado sea su nombre, porque ¿dónde estaríamos si no fuera por Él? Por lo tanto, estar firme. Vimos velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. Y hay una cuarta instrucción aquí, y esforzaos. Estamos viendo 1 Corintios 16, 13. Un versículo, 4 reglas. Y esforzaos. Hacer esfuerzos. Esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física o espiritual. Es tener valor. Nunca seremos fuertes hasta que admitamos que somos débiles. Todo gran viaje empieza por un punto de partida. Nunca seremos fuertes hasta que reconozcamos nuestra debilidad sin Dios. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, la palabra dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto escribió Pablo y es correcto. Convertirse en cristiano no nos libera automáticamente de las dificultades. No es así. Pero sí nos pone en las manos de aquel que puede todas las cosas. Jesucristo, amo y Señor de nuestras vidas. Si algo llega a tu vida, pasó antes por las manos de Cristo. Y es formativo. Formativo. Ser esforzado es mantenernos en la dirección correcta y no te titubear ni de un lado ni de otro. Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, la palabra dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora ya sabes, si eres como yo y pides, Señor, dame paciencia, Dios te manda pruebas, porque la prueba resultará en paciencia. La paciencia no es resignación pasiva ante circunstancias diversas, no. No, es firmeza y valor que nos ayuda a resistir con valentía. En Dios podemos, siempre vamos a poder en Él. Por lo tanto, repito el versículo y las 4 instrucciones. 1 Corintios 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Por qué no oramos? Después de esas 4 instrucciones muy claras y específicas, vamos a orar. Señor Jesús, queremos todo de ti, Señor. Todo de ti. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por esa reflexión. Fue muy corta, pero creo que sustanciosa, Señor. Ayuda a mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga que me ven en ese momento, Padre. Llénalos de tu presencia. Y que domingo, Señor, en tu iglesia podemos gozarnos una vez más en tu presencia y aprender de ti, Señor. En tus manos estamos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esfuérzate y Dios es contigo. Te esperamos en Gracia y Paz domingo a las 11 de la mañana o 1 de la tarde. Que Dios te bendiga.